Seguimos en este programa que se llama Comunidad UCA, ¿sí? Que con una mesa que es un lujo, la verdad, tenerla, ¿sí? Agradecemos mucho la predisposición de los invitados, los cuales ahora vamos a pasar a presentar, y vamos a meternos en un tema de actualidad, en un tema importante, ¿sí? Que se va a tratar dentro de poco. De hecho, hoy hay una marcha, ¿sí? La famosa marcha del 19 a favor del aborto, y nosotros desde la Universidad Católica tenemos una postura que obviamente vamos a tratar de explicar, a tratar de defender, a tratar de explicar los contextos y los motivos por los cuales se analiza de esta manera, ¿sí? Pero bueno, vamos a pasar a presentar a los invitados de lujo que tenemos acá. Tenemos al doctor Nicolás Laferrier, él es abogado, doctor en ciencias jurídicas, coordinador del equipo interdisciplinario Maternidad Vulnerable y Aborto de la UCA. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Un gusto estar aquí en Comunidad UCA. Bienvenido y muchas gracias por la predisposición que mostraste para el tema. La doctora Débora Ranieri, que ya ha venido a nuestros estudios, ¿sí? a hablar, vino al programa de la Facultad de Derecho, si mal no me equivoco. Así es. Ella es abogada y doctora en ciencias jurídicas, profesora titular de la UCA, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UCA, secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. ¿Está bien, Débora? Sí, así es. ¿Sí? Muchas gracias también por estar acá. Gracias a ustedes. El doctor Lenin Janón Quevedo, médico y director de la carrera de Medicina de la UCA y profesor de la universidad. Así es. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, a usted. Y Miriam Mitres, psicóloga, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA, profesora también de la universidad, a quien agradecemos también su visita en esta mesa, Miriam. Hola, muchas gracias y muy contenta de poder compartir este espacio. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos esta entrevista central del día de hoy preguntándole a Nicolás cuál es la función de este equipo interdisciplinario que se creó hace un par de años de maternidad vulnerable y aborto de la universidad? Bueno, indudablemente que el tema del aborto ha estado en la agenda argentina desde hace varios años, pero cuando el debate se produjo en el 2018 con tanta repercusión pública, la UCA tuvo una participación importante. Son casi, creo que 50 entre profesores, egresados, alumnos que participaron en los debates en el Congreso. Y en aquel momento el rector dijo, la UCA pone sus equipos a disposición para seguir pensando el tema. Y el año pasado, este equipo que ya estaba en germen, que ya veníamos actuando, diríamos, informalmente, se formalizó, sobre todo por una iniciativa del rector Schiavone, que quiso que nos congregáramos un grupo de profesores para estar al servicio de las distintas unidades académicas, diríamos, él lo llamó un equipo itinerante, como diciendo, bueno, ustedes vayan y recorran las facultades a ver qué dudas hay sobre el tema, si podemos acercarnos a los alumnos, a los profesores, ofrecer material, ofrecer pensamiento. Y bueno, hicimos una mesa redonda donde convocamos justamente a todas esas personas que habían participado del debate por la UCA, o digamos que formaban parte de la comunidad UCA, que fue muy rica de debate. Hicimos una compilación de escritos que ya teníamos en el repositorio institucional de la biblioteca. Y bueno, y para este año estamos planeando una serie de actividades ya para tratar ya a los alumnos, un taller sobre sacate tus dudas de estos temas y también visitando clases de cátedras comunes con visitas interdisciplinarias. Antes de meternos ya puntualmente en la temática central que es sobre lo que trabaja el equipo, quiero preguntarles a todos cómo fue esta experiencia, cómo vivieron esto de trabajar de manera interdisciplinar con alguien de otra facultad o otra dependencia, cómo articular esas cuestiones. No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, yo creo que lo interdisciplinar lo que tiene es que es muy rico, porque no es solamente la riqueza de las distintas disciplinas, sí, es también la riqueza de las distintas formas y las distintas modalidades que tienen las personas que encarnan estas disciplinas. Entonces creo que es también la riqueza de lo personal, ¿no? Y creo que es muy bueno y a una universidad le hace muy bien esto, porque se retroalimenta. Débora. Sí, también creo que en este tema en particular lo que marca lo interdisciplinario es el objeto del problema, ¿no? O sea, la problemática que nosotros intentamos abordar no tiene una sola arista ni una sola cuestión que solo que compete a los abogados o a los médicos o a los psicólogos, sino que como toda problemática
humana abarca, necesita de los distintos saberes y por eso nos enriquecemos mutuamente para poder comprender mejor el problema. Doctor, ¿quiere hacer alguna reflexión con respecto a esto de la integración de los saberes? Porque, a ver, si hay un área en donde los saberes están más que integrados, es también el área de la medicina, ¿o no? Sí, efectivamente, y no solamente en la medicina en sí, sino en la interpretación de la salud, que en muchos casos excede exclusivamente a la medicina como disciplina o como práctica. Me parece que la posibilidad de que nosotros comencemos a charlar y veamos un mismo problema desde diferentes aspectos es una manera en la cual realmente existe la salud, porque la salud no solamente es una cuestión biológica, una cuestión física, sino que tiene otros componentes que tienen que ver con la vida humana, que es, además de lo físico, de lo biológico, tiene un componente psíquico, tiene un componente social, tiene un componente espiritual, y me parece que entender la salud desde esa multiplicidad de componentes es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando este tema, en muchos casos, se lo ve exclusivamente desde una mirada de la salud, nada más, o incluso desde unas miradas que son inciertas de la salud, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la salud mental. Bien. Que es un tema totalmente abierto para debatir y para pensar a qué se están refiriendo cuando hablan de la salud mental. Bueno, Nicolás, ahí si querés como disparador, maternidad vulnerable y aborto, ¿sí? ¿Cómo enfocamos estos temas desde este grupo interdisciplinario? Bueno, indudablemente que hay emergentes inmediatos como son las propuestas de legalización del aborto, que fueron los emergentes del año 2018 y de fines del 2019, porque recordemos que nuestro país tiene un protocolo vigente que señala que el aborto puede hacerse en ciertos casos y que es realmente muy amplio en los hechos y realmente ha conducido a lo que nosotros decimos que es una suerte de despenalización en los hechos, y esto es un contexto que reclama una primera necesidad de abordaje, sobre todo por lo profesional. En la mesa redonda que hicimos el año pasado, muchos médicos venían a vernos a los abogados y nos preguntaban, tengo estas dudas, se me acerca una persona y pareciera que no puedo ni hablarle a favor de la vida porque estaría cometiendo una afectación de la libertad y estaría violando un protocolo, y cómo es esto, y bueno, nosotros aclarando que la vida está defendida de la concepción. Y bueno, y después lo otro que quisiera señalar es que también nos mueve un espíritu propositivo, y entonces por eso maternidad vulnerable, porque creemos que el aborto no es solución al problema, sino que el problema es las políticas de fondo, las políticas públicas, las políticas de la sociedad civil, las medidas de trabajo, familiares, integrales, que acompañan a una mujer que tiene en la cabeza el drama del aborto y que se le pasa por la cabeza imaginarse un aborto y que en realidad lo que está buscando es ayuda, y que ofrecerle el aborto es como ofrecerle lo fácil, que en realidad la va a llevar a nuevos problemas y no le va a solucionar la causa de fondo de la vulnerabilidad. Así que bueno, tiene ese doble componente, salir al cruce de un emergente de debate público como es la cuestión esta de la legalización, y por otro ser propositivos en qué hacer, digamos, desde justamente esto interdisciplinario. Débora, leyendo tus trabajos y anclado a lo que dice Nicolás, bueno, vos haces una actividad en donde justamente tratás esa temática de la mujer vulnerable. ¿Qué podemos decirle al oyente que está del otro lado? ¿Por qué es importante tomar conciencia y cómo le explicamos esa situación? Bien, ¿por qué maternidad vulnerable? ¿Por qué la mujer puede ser vulnerable en la maternidad? ¿No? Sería esa la cuestión. Y bueno, hay un contexto cultural de las últimas décadas, y sobre todo esto se ve más en los países donde el aborto es legal hace muchos años, donde la mujer no se le facilita la posibilidad de la maternidad por múltiples causas. Generalmente la maternidad vulnerable se asocia a la pobreza, ¿no? Y nosotros vemos que no es solamente la mujer pobre que queda embarazada la vulnerable, sino también en distintos episodios que se ven en el derecho comparado, sobre todo cuando el aborto es legal, por ejemplo la presión para que aborte, ¿no? en el entorno de esta mujer. Por otro lado, advertimos que la problemática del aborto no se la puede abordar solo desde la mirada de la mujer o la responsabilidad de la mujer, sino que hay otros actores que tienen, no solo el Estado, ¿no? Porque a veces solo se echa la culpa al Estado, que también hay que ser conscientes de la importancia de la mujer que se encuentra en un estado
de embarazo y la posibilidad para ella de terminar con esa vida, qué es lo que la puede llevar a eso y posiblemente sea una falta de contención o de otros actores sociales que deben estar al lado de ella. Y en cuanto al último proyecto de ley que salió, veremos cómo es el nuevo. ¿Cómo la ley protege o descuida a la mujer vulnerable en esta situación? No la protege. No la protege porque, primero que no porque una mujer que queda embarazada y no quiere tener el hijo, el aborto es la solución, porque se sabe los problemas que genera en ella. Siempre decimos que las víctimas del aborto son el niño por nacer, la mujer también, y ahora agregamos al médico, ¿no? Porque al médico también tiene que ser el cómplice de esa acción que el Estado le obliga a hacer o le obligaría a hacer. Entonces no se la protege porque primero que no es la solución mejor ni para ella ni para el niño, y por todo lo que ocasiona. Desde mi estudios yo me he concentrado un poco en ver qué está pasando en los estados en los que esto ya es ley hace mucho tiempo y cómo ellos ya desde lo jurídico, incluso lo jurisprudencial, intentan volver hacia atrás, ¿no? Ver los efectos, y que eso es lo que mucho no se conoce en nuestro país y que nosotros debemos tomar conciencia de que ya hay un 50 años o 40 años de un recorrido en el que no podemos ir allí como país, ¿no? Miriam, a ver, me imagino que lo que la doctora dice también está, vos sos psicóloga, vinculado con la contención, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas, qué recursos hacer para, ante esta situación, poder hacer que esa mujer no esté tan vulnerable? ¿Cómo la contenemos? No es simplemente la contención en el momento, sino también que lógicamente eso es absolutamente importante, saber quién recibe a esa mujer en esa situación y de qué manera la va a amparar. Yo quisiera poner el acento también en algo que es como mucho más, digamos, preventivo, que tiene que ver con una educación que ayude a esa mujer en sus primeras etapas a reconocer el valor de la vida. Entonces, muchas veces se habla de una educación sexual para prevenir el aborto. Desde una perspectiva personalista, uno puede hacer que las personas vayan tomando conciencia del valor de la vida, de hacerse responsable de sus actos, de poder, en tanto somos personas y somos corporales y somos sexuados, poder gobernar los propios actos sexuales. Y esto yo creo que es muy preventivo, lógicamente, una vez que el embarazo está, ayudarla a que pueda hacerse cargo. Creo que todos estos son como aspectos educativos y psicológicos que tienen que rodear esta situación, que en un momento puede ser crítica. Por otro lado, también tomando en cuenta este embarazo que ya está, o muchas veces la decisión incorrecta. Sabemos desde nuestro instituto, el Instituto para el Matrimonio y la Familia, donde se acompaña a mujeres que han abortado, y sabemos verdaderamente lo que afecta a esta salud. Muchas veces desde quienes están a favor del aborto hablan de la salud de la mujer, ¿no? Y que esto puede ser beneficioso para el recorrido de su vida. Sabemos muy bien que esto no es así y que lo que a veces pareciera ser como una solución en el momento, termina siendo a un plazo determinado algo que la afecta mucho. El 60% de las mujeres sufren trastornos relacionados con el aborto. Y muchas otras sufren otro tipo de trastornos que están relacionados pero inconscientemente y no son tan claros que están relacionados con el aborto. Hace muy poquito veía una investigación donde decían, de la Universidad de California, que decía que el 95% de las mujeres no se arrepiente de haber abortado. Me llamó bastante la atención porque no es nuestra experiencia para nada. Y bueno, leyendo un poco esta investigación y cómo estaba hecha, este seguimiento se había hecho durante los 5 primeros años, como mucho. Y la realidad es que en esos primeros años, a veces lo que se percibe, justamente por todos los mecanismos de defensa que se implementan ante esto, lo que se puede percibir son las ventajas de no tener que lidiar con un hijo. Pero no es lo que sucede algunos años después,
donde las mujeres empiezan a darse cuenta todos aquellos trastornos que han tenido y que están relacionados con el aborto. Y a veces estos trastornos surgen en la menopausia o en la llegada de un nuevo hijo o con la muerte de los padres, con otros detonantes que muestran qué mal se estuvo viviendo todo este tiempo después del aborto, como una especie de estrés postraumático. Viendo y haciendo un trabajo de recopilación y de archivo, hemos visto que vos en varias entrevistas que diste, hiciste mucho hincapié sobre la ley de educación sexual. Lo considerás como un método preventivo. ¿Cuál es la reflexión que podrías dar hoy en día en cuanto a la ley? ¿Se implementa? ¿Ves que hay falencias? ¿Está bien? ¿Está hecho a medias? ¿Habría que mejorarla? Seguramente el enfoque es el problema más grave. Cuando yo recién hablaba de una educación sexual, hablaba de una educación sexual con una perspectiva personalista, que tenga que ver con el cuidado de la vida, con el tomar conciencia de la importancia de traer una nueva vida al mundo. Creo que eso sí es importante, y es muy importante formar a los chicos desde muy chiquitos en esto, en que puedan crecer como varones y como mujeres libres, autónomos, y que se puedan autogobernar. Lo que se ha planteado hasta el momento no es tan así. No es tampoco verdad que no se haya implementado nada. Se ha trabajado mucho desde el año 2006, en el momento en que se hizo la Ley de Educación Sexual Integral. Se ha trabajado mucho, pero con fines más que nada ideológicos. Entonces, lógicamente, no se ha logrado ni que disminuyan los embarazos adolescentes, ni que se disminuya la promiscuidad. Lo que pasa es que no se ha apuntado correctamente en la formación de la persona. ¿Tiene quizás que ver con políticas que no son a largo plazo? Lógicamente que esto es a largo plazo. Todo lo que tiene que ver con lo educativo es siempre a largo plazo. No parece ser que este enfoque que se le está dando a la educación sexual, por más que los plazos se alarguen, vayan a desembocar bien, porque es justamente el enfoque el que es parcial y reductivo. Entiendo. El doctor Lenin Quevedo asiente con la cabeza y yo quería preguntarle al doctor, no sé si alguna vez le pasó, pero debe ser difícil desde tu lado, porque los médicos tienen un juramento hipocrático, hay que defender la vida, y ante toda esta nueva ola, como bien dijo Nicolás, ¿cómo actúa un médico? Bueno, yo creo que uno de los objetivos, no creo, sino que esto está descrito, que uno de los objetivos de la medicina es justamente prevenir el advenimiento de una muerte que puede ser evitada. Y ese es el sentido de todo médico. Si la medicina no tratase de prevenir la muerte, no sería medicina. Más allá de que también tiene que ver el tratamiento de la enfermedad, la prevención de la enfermedad, la rehabilitación y la promoción de formas de vida saludables. Pero me parece que el tema de evitar una muerte forma parte fundamental en cualquier accionar del médico. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el protocolo que habló Nicolás? La verdad es que más que un protocolo de acción, parecería ser casi una ley. Y esto lo hemos charlado siempre cuando tocamos el tema, porque te está imponiendo al médico qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Yo, a fines del año pasado, algo que me parece que lo compartí en su momento con Nicolás, no lo he publicado todavía, pero haciendo rápidamente una revisión de un protocolo que dice estar basado en el mayor desarrollo científico-técnico, en el último dato y todo lo demás, te puedo decir, si bien los números no son muy buenos cuando se tiene que hablar por radio, pero sí te digo que ese protocolo, mirá, es un protocolo así, a grosso modo, que tiene 79 páginas, que supuestamente dice tener la mejor y más moderna evidencia científica. Sin embargo, tiene 20% de literatura que no es médica y se plantea como un protocolo clínico, con lo cual tiene un 20% de literatura que no es médica. Entre las referencias médicas, el 30% de los links que acompañan a la cita no lleva la fuente referenciada. O sea, no sabemos de dónde sale eso. Además, predominan las fuentes terciarias, más del 50% son terciarias, es decir, fuentes de para quien no conoce esto, es de un muy bajo calidad,
Claro, no son propias, no son de primera mano. No son ni primera ni de segunda mano, son de tercera mano, es decir, no podemos saber si es fidedigno o no esta fuente, ¿sí? Por sobre las secundarias, que son el 52%, y estas sobre las primarias, que tienen apenas el 13%. Una de cada 3 citas con link, por ejemplo, no informa la fecha en que se realizó la consulta. Tampoco hay una sola cita de páginas de manuales, de libros o de textos de donde provienen los datos, y hay un 42% de citas médicas que son de fuentes con evidentes conflictos de intereses, a la cual está incluida la Organización Mundial de la Salud, que en este caso es una de las que tiene mayor conflicto de intereses porque promociona el aborto, ¿sí? 7 de cada 10 consultas bibliográficas se hicieron entre abril y mayo del 2018, justamente en el momento en que en la Argentina se debatía la ley el proyecto de legalización del aborto. Con lo cual, este es el protocolo que se le pone a los médicos, guíense por esto, y la calidad científica del protocolo, más allá de su contenido y más allá de su imposición como ley, es una calidad científica que realmente ustedes han visto en números, es muy dudosa. Y hablando de números, para contextualizar a los oyentes, ¿cuántos abortos registrados se hacen en Argentina por año, por ejemplo? Mira, ese es un tema muy interesante porque siempre se planteó el tema de los 500.000 abortos, ¿sí? Lo cual es completamente una cifra abultada. Esto existe una serie de información y de artículos que hablan de que esto no puede ser porque están el método que utiliza es un método que a propósito multiplica los abortos porque entiende de que al ser un clandestino no se puede hacer un registro. Entonces saca un registro indirecto y lo que hace es que después lo multiplica, que es a libre albedrío de los creadores del método. No estoy diciendo de los investigadores que acá hicieron el cálculo, sino que los creadores del método. A grosso modo, con el estatus legal del aborto que tenemos nosotros, que todavía sigue siendo penalizado en Argentina, pese a que hay muchos que consideran que no, entre el 2001 y el 2007, la razón de mortalidad materna descendió 33%. Y la razón de la mortalidad materna debido al embarazo terminado en aborto descendió 70%. O sea, 3 veces más que las causas directas y 233 veces más que las indirectas. Dentro de las causas que pueden generar la muerte materna están las causas directas, las indirectas y lo que se llama el embarazo terminado en aborto. La razón de la mortalidad materna, por posibles abortos provocados fue de 2.7, similar a la de los países con aborto legalizado. Es decir, dentro de todas las causas que genera la mortalidad materna, la causa que obedece a el aborto, incluso en las condiciones que está en estos momentos en Argentina, es muy poca. Es baja, es casi igual a los países donde está legalizado el aborto. Con lo cual, yo me pregunto, ¿por qué tanto el tema de que es un problema de salud pública? Entre la población, por ejemplo, en el 2017, en la población entre 15 y 24 años, ¿saben cuál fue la segunda causa de muerte en esa población? Que es la que quieren apuntar supuestamente. ¿Saben cuál fue? ¿Cuál? El suicidio. ¿Y ustedes han visto que han salido a hablar del suicidio? No. Creo que es un tema complejo. A ver, acá también apelo a la experiencia de Nicolás y de Débora, tanto como abogado, para ver cómo seguirá o no la ley. Pero me parece que hay como muchas cosas mezcladas en esta marcha y el aborto en sí mismo, ¿no? En la mezcla de pañuelos, los intereses, como bien decía el doctor, hay gente que se agarra de datos que no son empíricamente comprobables. Entonces está bueno clarificar y explicar en esta mesa, por ejemplo, de radio, sobre los principios que está trabajando este equipo. Pero Nicolás, por tu experiencia como abogado, y en el campo obviamente donde estás trabajando, ¿cómo ves el tratamiento de esta ley sí o ley no? Bueno, en el caso de la Argentina hay que entender que desde el punto de vista legal, la Argentina tiene una constitución que cuando ratificó en el año 94 e incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño, lo hizo con unas condiciones de vigencia que indicaban que entendía por niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. Para Argentina eso es un componente muy importante de la interpretación jurídica, y el decano nuestro, Pablo Garate, está haciendo mucha fuerza en señalar este argumento porque
porque señala un principio jurídico de inviolabilidad de la vida. Y creo que esto es importante señalar. Lo segundo que diría es que se ha dado una especie de legislación desde lo emotivo, o sea, se presentan, como bien decía recién Lenin, cifras abultadas, casos dramáticos, y no se va a la realidad concreta, que es que en muchísimos lugares de nuestro país las mujeres tienen que hacer cientos de kilómetros para ir a una maternidad segura. Es que hay maternidades que se está priorizando la salud sexual y reproductiva y el aborto, y no se está priorizando que nazcan los niños sanos. Entonces digo, ¿cuál es la realidad? ¿Esto es una realidad de ciertas clases de la Ciudad de Buenos Aires o es una realidad de todo el país profundo? Y cuando legislamos para todo el país. Y me parece que acá nosotros hemos querido a lo largo de estos últimos años, con el famoso lema de salvemos las dos vidas, también en lo legislativo plantear nuestra propuesta va mucho más allá de decir que no al aborto y que esto es una situación ilícita que merece un reproche, porque lo creemos que merece un reproche, pero además asumimos ese aspecto de drama, de realidad, y tratamos de buscar cómo llegar a articular mucho mejor esa realidad de maternidades en riesgo que existen y que son el verdadero drama, que ahí sí hay una cuestión de salud pública en términos de qué hacemos con la situación de un país federal con un sistema de salud fragmentado y con fondos escasos en un momento de crisis económica. Y claro, decir eliminemos a la vida es la solución más fácil, pero no ese es el camino. Creo que las posturas y los argumentos de ustedes fueron muy claros y muy sólidos. No sé si alguno quiere agregar algo más, pero yo quería preguntarles, en este año arduo de trabajo, ¿cuáles son los objetivos que se plantearon como equipo? Más que nada porque, bueno, como hablábamos recién, es un año puntual y delicado. Si tiene algún trabajo de acción, algún objetivo para desarrollar en el corto o breve plazo. Bueno, yo comenté al principio el tema de las clases, tratar de llegar a organizarnos en visitas interdisciplinarias, los de Derecho yendo a Medicina, los de Medicina yendo a Derecho, yendo los psicólogos a Políticas y así intercambiando profesores para tratar este tema con los alumnos. Y bueno, después también ser caja de resonancia de encuentro para toda esta comunidad UCA de gente muy comprometida que hay, que también encuentren en el equipo un lugar para canalizar, para que generemos contenidos y bueno, y después por supuesto también lo que podamos aportar al debate público. Bueno, como bien dijiste vos, Caja de Resonancia es una de las funciones que tiene esta radio universitaria. Los micrófonos de la radio están abiertos y predispuestos a seguir hablando sobre estos temas, a seguir clarificando para que les sirva a la opinión pública, para que entiendan los conceptos, los pormenores, los datos, la estadística, para que entiendan también el marco de la ley y de la contención. Así que cuando ustedes necesiten o quieran difundir algo, acuérdense que los micrófonos de la radio siempre van a estar abiertos y predispuestos a hacer esta mesa, este tipo de debate, porque lo que buscamos es de este lado es cumplir esa función social de darle herramientas a la comunidad para que pueda interpretar la realidad. Ojalá podamos ir formándola con estos saberes, con estos valores, que es lo que pregonamos de este espacio, y desde ya le agradezco personalmente la predisposición por haber organizado sus agendas y poder combinar en este programa que espero, y por lo menos yo siento así, que fue muy fructífero para clarificar un montón de cosas en cuanto a esta ley del aborto, el debate, la contención y el rol de la mujer. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.